Bueno, yo pienso que la cultura efectivamente es una dimensión indispensable del desarrollo y eso ha estado subrayado desde la realización del Mundiacult, que se llevó a cabo en México, esta reunión mundial de la UNESCO sobre políticas culturales, en donde se combinó a nivel internacional que el desarrollo debiera tener una profunda dimensión cultural casi transversal que atravesara todos los programas pensados para el bienestar, para el desarrollo. Sin embargo, creo que a nivel mundial pasar del dicho al hecho ha costado mucho trabajo, mucho trabajo, porque no solo en México es que no se ha logrado esa comprensión a cabalidad. Es apenas recientemente, en septiembre del año pasado, que Naciones Unidas, reunidos en Nueva York a propósito de la inminente revisión de los objetivos del milenio, que tampoco se han cumplido, salvo en avances muy puntuales, y cuya revisión está ya a la puerta de la esquina en el 2015, es que se reconsidera el papel de la cultura en el planteamiento de los objetivos mismos del milenio y se subraya la importancia de invertir en cultura e invertir en diversidad cultural, como uno de los señalamientos más recientes de la UNESCO, del 2009 apenas, en donde ya no se está hablando solamente de apoyar, de reconocer, de fomentar, se está hablando de inversión. Y cuando se habla de inversión, estamos hablando de otro tipo de vinculación que vaya más allá de considerar la cultura y la diversidad como algo relevante, incluso para las identidades culturales, pero secundario frente a las necesidades del desarrollo. Entonces, ¿qué significa eso? Para México significa un replanteamiento profundo de su política cultural y un replanteamiento profundo de las relaciones entre política cultural, desarrollo social, medio ambiente, turismo, diría yo, pero también significaría un replanteamiento de la economía misma de la cultura, la economía misma en la que descansan las disciplinas artísticas y las formas de relación entre producción, distribución, consumo, disfrute. Entonces estamos frente a un replanteamiento, creo yo, profundo, muy necesario, pero que tiene que pasar por herramientas muy prácticas y por procesos muy puntuales, y ahí es donde estamos atorados. Yo pienso que no es estrictamente la única estrategia la inversión pública a través del subsidio. Hay muchos otros esquemas que otros países han ensayado para buscar el financiamiento a los procesos culturales. Y eso pasa incluso porque desde la propia consideración del desarrollo urbano, por ejemplo, se considera la dimensión cultural y por lo tanto los equipamientos culturales necesarios para el desarrollo integral, digamos, de las poblaciones que van a habitar ciertos espacios. Pero eso es algo que todavía es muy incipiente. Se construyen enormes y tremendas unidades habitacionales y muy pocos espacios de encuentro. Y después tenemos que estar invirtiendo en atender problemáticas de violencia que se derivan pues de hacinamiento, de falta de espacio de expresión, de falta de espacio de convivencia. Entonces, si la cultura no rodea cada uno de los diferentes elementos, el problema es que incluso diría yo que desperdiciamos muchos recursos en muchos terrenos, porque con el tema del agua, por ejemplo, también hay muchos elementos, muchos proyectos de desarrollo que tienen que ver con el agua, que no prosperan porque nunca pasaron por un tamiz cultural de las poblaciones con las que se está relacionando. El agua puede ser lo mismo una botella de plástico que después no sabes qué hacer con ella y te crea un problema de medio ambiente, o puede ser un líquido sagrado, parte de tu cosmovisión. Entonces, ¿desde dónde se interactúa con las dos posturas? En términos de desarrollo, tiene que haber una dimensión cultural. Todo el tema del medio ambiente pasa por eso. No va a haber una solución a la problemática del calentamiento global si no pasa por un replanteamiento muy profundo de las bases culturales, diría yo incluso civilizatorias, en las que descansa esta crisis, porque es el modelo de desarrollo el que ha creado este desequilibrio tremendo y eso pasa por la cultura.
Economicista y duro, que no considera los elementos subjetivos y los elementos incluso de la alegría, de la felicidad, como recursos fundamentales, y yo creo que son básicos, porque hoy por hoy uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, creo yo, es al desánimo, a un estado de ánimo poco favorable para emprender retos, para desear comprometerte, para cambiar, para luchar por cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que la parte de la subjetividad, la parte del deseo, la parte de la felicidad, la parte de la alegría sea un ingrediente fundamental, porque realmente en todos los espacios, en la escuela, en los hospitales, en los centros de trabajo, necesitamos otra actitud, creo yo, otro estado de ánimo para enfrentar las cosas, y eso es un recurso. Tu estado de ánimo es un recurso porque tu estado de ánimo va constituyendo el día a día un patrón de comportamiento, de mentalidad y de forma de relación con los demás. Entonces yo creo que tenemos que pensar en eso también. Por supuesto que no estoy pensando que la política pública tenga que resolver el estado de ánimo de los ciudadanos, por favor, no. Eso es un asunto de cada quien, pero es verdad que las condiciones en las cuales se desarrolla la vida cotidiana, urbana, la educación, la salud, influyen en esos campos, en esas dimensiones.